en el episodio anterior de Entre Líneas. Había pasado una semana desde el primer encuentro. Entre clases, trabajos y el inicio del semestre, Nico y Andrés apenas tenían tiempo para verse, pero encontraban la manera de hablar todas las noches por MMCN. Mientras Nico sonreía frente a la pantalla de su computadora, Andrés esperaba con impaciencia el momento de volver a conectarse. Sin darse cuenta, alguien empezó a observar esos cambios. Alice descubrió las conversaciones entre los dos y comprendió que aquello ya no era una simple amistad. Desde ese momento, decidió seguir cada uno de los pasos de Andrés. Después de una charla con Sophie en el parque, Nico aceptó un segundo encuentro. Esa misma noche, Andrés lo llevó nuevamente al viejo coreto escondido entre los árboles de Monteclaro. Allí, bajo la luz de la luna, los dos confesaron lo mucho que habían pensado el uno en el otro. Andrés admitió que tenía miedo de lo que pudiera pasar si alguien descubría sus sentimientos, y aún así decidió acercarse. Fue entonces cuando robó un beso a Nico, pero mientras ellos vivían el momento más feliz desde que se conocieron, Alice los observaba desde la oscuridad. Con una pequeña cámara digital, fotografió el beso. Al día siguiente, creó una cuenta anónima y envió la fotografía a Nico con una amenaza. El impacto fue tan grande que Nico se desmayó en plena clase. Y cuando volvió a abrir los ojos, Andrés ya estaba esperándolo a su lado en la enfermería. Y ahora cuéntame en los comentarios, ¿qué crees que hará Nico después de recibir la amenaza? ¿Podrá Alice separarlos o este beso solo hizo su amor más fuerte? No olvides darle like al episodio, suscribirte a Lovely BL Studio y activar la campanita para no perderte el próximo capítulo de Entre Líneas. Entre líneas voy a ser quien soy, con el miedo voy a vivir hoy. Tanto por vivir, tanto por sentir, no hay tiempo ya para huir. Entre líneas escucha mi voz, hoy elijo vivir, no fingir. Si hay que caer, prefiero caer, siendo quien de verdad quiero ser. Si tengo miedo lo voy a enfrentar, si tú lo intentas yo también lo haré. Los dos tenemos tanto por... Nunca pensé que despertar de un desmayo sería la parte más sencilla de aquel día. Lo difícil vino después, cuando abrí los ojos en la enfermería y descubrí que todos en el salón ya sabían lo que había pasado. Desmayarse en plena clase no es exactamente algo que la gente olvide rápido y mucho menos algo que la gente deje de comentar. Durante el resto de la mañana caminé por los pasillos sintiendo que cada mirada llevaba una pregunta silenciosa. Algunos se acercaban con una preocupación genuina, preguntando si había comido bien, si necesitaba agua, si debía ir al médico. Otros solo querían los detalles, como si mi cuerpo cayendo al piso fuera la mejor historia que la universidad había tenido en semanas. Sonreía cada vez que alguien preguntaba. Decía que había sido solo cansancio, que las noches sin dormir finalmente me habían pasado factura. Nadie necesitaba saber que la verdadera razón cabía en una sola fotografía, guardada en un teléfono que ya no me atrevía a mirar de frente. Esa tarde, como si el destino disfrutara de la ironía, llamó mi madre. Llamaba siempre en el peor momento posible, aunque ella nunca podía saberlo. Su voz sonó del otro lado con la misma calidez de siempre, preguntando cómo iban las clases, si comía bien, si el dinero alcanzaba, si ya había hecho amigos de verdad en Monteclaro. Le respondí que todo estaba bien, que la universidad era exigente, pero que ya me estaba acostumbrando. Todo cierto. Nada de lo que realmente importaba. En un momento, mientras ella hablaba de lo mucho que me extrañaba en casa, estuve a punto de decir su nombre en voz alta. Andrés. La palabra se quedó atrapada entre la lengua y el silencio y tuve que tragarla junto con un nudo que no desapareció en el resto de la llamada. Colgamos con ella diciendo que confiaba en mí.
que sabía que yo era capaz de resolver cualquier cosa que se me pusiera enfrente. Me quedé mirando la pantalla apagada del teléfono, preguntándome cuántas cosas esa frase ya no alcanzaba a cubrir. Los días siguientes los pasé decidido a desaparecer antes de que alguien más decidiera desaparecerme a mí. Pensé varias veces en contarle todo a Sophie. Llegué a escribir su nombre en la ventana de chat 2, 3 veces, y las 3 veces borré cada palabra antes de enviar nada. No era miedo a que ella supiera lo que yo sentía por Andrés. Ese miedo ya lo había superado hacía tiempo. Era miedo a lo que pasaría si esas fotografías llegaran a manos equivocadas. Su familia, su carrera, el programa de radio que tanto amaba, todo lo que Andrés había construido con esa voz que a mí me hacía sentir menos solo. Yo podía perder apenas un sentimiento, él podía perderlo absolutamente todo. ¡Está saliendo con un chico! Es tu culpa. Es tu culpa. Es tu culpa. Es tu culpa. Todo esto es tu culpa. Es tu culpa. Es tu culpa. Es tu culpa. Cuando lo vi acercarse por primera vez después de la amenaza, sentí que el estómago se me caía hasta los pies. Fingí buscar algo en mi mochila para no tener que mirarlo a los ojos. Me preguntó, con una sonrisa todavía inocente, si podíamos volver a vernos, tal vez esa misma noche. Le dije que estaba ocupado. Fue la mentira más fácil que dije en toda mi vida, y al mismo tiempo la más difícil, porque cada palabra me costaba como si arrancara algo de mi propio pecho. Esa tarde me escribió varias veces, por mensaje, por el MSN, incluso me buscó entre una clase y otra, apareciendo de repente en los pasillos con la esperanza de encontrarme solo. Yo dejaba pasar cada intento como quien deja pasar un tren que en el fondo todavía quiere tomar. Cada notificación ignorada se sentía como una traición pequeña, acumulándose una encima de la otra hasta formar algo parecido a la culpa. Alice apareció en el pasillo como si fuera pura casualidad. Preguntó si estaba bien con una preocupación que en ese momento me pareció sincera. Le dije que solo estaba cansado, que las materias me tenían agotado. Ella sonrió de una manera que entonces no supe leer y dijo, casi al pasar, que a veces alejarse de alguien es la única forma de evitar que esa persona termine destruyendo su propia vida. Le pregunté por qué decía eso. Hablo en general.
Me contestó que hablaba en general de relaciones, de la vida, de las cosas que a veces uno tiene que sacrificar por el bien de otro. Yo le creí, todavía no tenía ningún motivo para no creerle. Andrés finalmente logró encontrarme solo, cerca de la entrada de la radio, en un pasillo casi vacío donde no había forma de escapar sin quedar como un cobarde. Su voz sonaba distinta esa tarde, sin el control absoluto que siempre mostraba frente al micrófono. Quería saber qué había hecho mal, qué había cambiado de un día para otro, por qué de repente yo actuaba como si él fuera un extraño. Le dije que no había hecho nada malo. Me exigió una explicación de verdad, no una de esas frases vacías que se dicen solamente para terminar rápido una conversación incómoda. No podía contarle sobre la cuenta falsa, sobre las fotografías, sobre la amenaza que llevaba días asfixiándome por dentro. Así que inventé algo que en ese instante me pareció casi peor que la verdad. Le dije que tal vez nos habíamos acercado demasiado rápido. Le dije que tal vez yo había confundido la admiración que sentía por él con algo mucho más grande de lo que realmente era. Vi cómo esas palabras le entraban como piedras, una por una, cambiando la forma de su rostro. Me recordó que la noche anterior, en el coreto, yo le había dicho que no me arrepentía de nada. Tuve que fingir que ya no estaba tan seguro de eso, aunque cada palabra que salía de mi boca me sabía a mentira. En ese instante exacto, el teléfono vibró dentro de mi bolsillo. Un nuevo mensaje del perfil sin nombre. Solamente decía que me estaban mirando. Sentí que el aire de todo el pasillo se volvía más pesado. Aterrado, dije la frase que todavía hoy me sigue doliendo cada vez que la recuerdo. Le dije que no había significado lo mismo para mí. Andrés se quedó completamente inmóvil, como si el suelo bajo sus pies hubiera desaparecido de golpe. Intentó mantener la expresión tranquila, esa misma calma que usaba en la radio para que nadie notara sus dudas, pero sus ojos ya no fingían absolutamente nada. Dijo que entendía. Solamente eso, y se fue antes de que yo pudiera decir cualquier otra cosa que arreglara, aunque fuera un poco, el daño que acababa de hacer. Tú también que está, yo me lo creo. Mientras algo por dentro se quiebra. No fue desamor lo que dije, fue el miedo hablando por mí. Ahora cargo esta mentira como el precio de dejarte ir. No fue falta de amor, fue por salvarte a ti. No fue que no sintiera, fue no saber qué hacer. Si alguna vez preguntas por qué me alejé, dile que fue porque te quise proteger. No fue falta de amor, fue por salvarte a ti. Aunque me cueste el aire, aunque me cueste Nico, todo, prefiero que espera. me odies libre y a salvo. ¿Podemos hablar un momento? Que verte caer por mi culpa de este modo. Me encierro donde nadie pueda oírme. Dejo que el agua ahogue lo que siento. Repito tu nombre bajo el eco, como si repetirlo fuera un lamento. No fue desamor lo que dije, fue el miedo hablando por mí. Y ahora que cierras la puerta, no sé cómo vivir sin ti. No fue falta de amor, fue por salvarte a ti. No fue que no sintiera, fue no saber qué hacer. Si alguna vez preguntas por qué me alejé, dile que fue porque te quise proteger. No fue falta de amor, fue por salvarte a ti. Aunque me cueste el aire, aunque me cueste todo, prefiero que me odies libre y a
por mi culpa. De este modo. Y si algún día lees estas líneas, que sepas que nunca fue verdad. Cada palabra que te dije fue la forma que encontré de amar. No fue falta de amor, fue por salvarte a ti. No fue que no sintiera, fue no saber qué hacer. Si alguna vez preguntas por qué me alejé, dile que fue porque te quise proteger. No fue falta de amor, fue por salvarte a ti. Aunque me cueste el aire, aunque me cueste todo, prefiero que me odies libre y a salvo, que verte caer por mi culpa. De este modo. Pensé en todas las formas en que podría haberle explicado la verdad sin arruinar su vida, y no encontré ninguna que realmente funcionara. Esa noche, todavía con los ojos hinchados, vi su nombre conectado en el MSN. Abrí la ventana de conversación. Escribí una explicación entera, palabra por palabra, contándole todo sobre la cuenta falsa y las fotografías y el miedo que me había paralizado. La leí 1 o 2 veces y la borré por completo antes de enviarla, convencido de que ya era demasiado tarde para que esas palabras cambiaran algo. Él permaneció conectado apenas unos minutos más. Después, sin ningún aviso, dejé de poder escribirle. Me había bloqueado, me quedé mirando la pantalla apagada de mi computador como si todavía pudiera cambiar algo con solamente desearlo lo suficiente, como si la fuerza de mis ganas fuera capaz de deshacer lo que ya estaba hecho. Encierro donde nadie pueda oírme. Dejo que el agua ahogue lo que siento. Repito tu nombre bajo el eco, como si repetirlo fuera un lamento. No fue desamor lo que dije, fue el miedo hablando por mí. Y ahora que cierras la puerta, no sé cómo vivir sin ti.